Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 13 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo. Ser sal de la tierra y luz del mundo, decía Jesús ahí en el Sermón del Monte, en el Salmo 119. Haz, Señor, brillar tu rostro sobre tus siervos. Se establece la relación entre siervo y Señor, entre la criatura y el Creador, entre el hombre en sentido genérico y Dios, Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito, Redentor, Sanador y Salvador, y el Espíritu Santo, Paráclito, Santificador. Y asimismo, en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, sí, y eso es sí y sí. Sí al Padre, sí al Hijo y sí al Espíritu Santo, sí a la creación, sí a la transformación y sí a la santificación, sí al amor, sí a la misericordia y sí a la justicia divina. Lo demás son estratagemas, galimatías, distopías, falsas utopías, falsas lecturas de las realidades. Por lo tanto, suplir falsamente supuestas necesidades inducidas por un mundo globalizado, secularizado, singularizado. Y ello, doble moral, como se dice, doble ética, doble propósito. Y se considera un ser feliz, libre y en paz cuando hace eso, cuando toma una decisión incorrecta. Un switch, sí o no. Y eso está el mundo. Y en la mitad no sabe, no responde. Y eso va a la lista de karaoke, la lista de chequeo. Y eso la toma la inteligencia artificial, el machine learning, los metaversos y construyen un relato. Decía nuestro hermano Javier Oliveros en una entrevista con Agustín Laje, argentinos, pero lo retoma Agustín Laje en otro evento hablando sobre la propuesta global, la Agenda 2030 particularmente, y otras herejías del siglo XXI en relación con que la historia ha dividido, unos viven del quantum, interpretando de él, y otros del quantum, porque unos se dedicaron a escribir datos estadísticos y números desde una supuesta economía, y otros a escribir relatos, storytelling o historias, que sería lo positivo y lo subjetivo, que sería el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, hablándose de investigación, que sería la parte de sí y la parte de no, para poderlos juntar, como si se tuviese que la suma de las partes es el todo, primera contravención, con un principio de la complejidad, que es el todo y las partes, sus acciones, sus interacciones, sus retroacciones. ¿Qué es ello? Cristo, Jesús, el Padre Creador y el Espíritu Santo, o sea, vinculando esas tres dimensiones, creación, que se pudiesen decir así, pero es reducirlo, bendito Dios, perdone la soberbia intelectual de quererlo explicar allí, pero es la divinidad en la creación, en el Padre Creador, la divinidad en la transformación, en su Hijo unigénito, Salvador, Sanador y reparador, Redentor, restaurador del daño que se hace el ser siendo en sí mismo, o se le hace a otros seres,
aún sin querer, queriendo, como decía por un personaje de la televisión mexicana, que citaba un hermano presbítero en San Lucas en Envigado, Wilson Lopera, para cuando no se quiere asumir la culpa, que se le echa la culpa a otro. Fray Nelson Medina también hacía esa meditación en un retiro hablando de la educación precisamente. Y ello, para llegar al tercer persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo santificador, y coadyuvar en ese proceso. Esas tres son vinculantes. Y eso ha de ser en todo ser siendo, en cada uno, singularmente conectando con la divinidad. Colectivamente, como se ha dicho en lo político, ya eso de colectivo es en comunión, común unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Ya ese concepto de colectivo hace ruido, ya como se dice, se perrateó, se vulgarizó en el mal sentido, porque según decía Fray Alejandro Tobón en el curso de canto gregoriano, se utilizaba ya en el medioevo, como se le conoce, en Francia, en España, allí en Europa, en el mundo occidental, y ya traído a este mundo occidentalizado. Vulgo es el pueblo, el lumpen, como también se le ha conocido. Ayer se meditaba en la palabra de Dios sobre Anahuín. También daba la claridad Fray Nelson Medina en ese mismo espacio del pueblo de Israel ser como el resto, como el que no está en la élite, los que no se van acomodando ahí en la aristocracia como los saduceos que negaban la resurrección, por tanto a Cristo resucitado y resucitador no habrían de creer en ello, y mucho menos lo habrían de promover en la clase noble, en la clase dirigente, en la clase política. Y el loco económico acuñando lo político, patrocinando, representando y disfrutando del pseudo poder, del pseudo tener y del pseudo placer. Porque es todo eso dedicarlo a vivir en un laissez-fairismo, laissez-faire, Adam Smith, dejar hacer, dejar pasar, no ser siervo de Dios, como dice el Salmo 19, 119, haz brillar, Señor, tu rostro sobre tus siervos, sino que es pasar de siervo a ser servidor público y recibir un salario, que hoy se habla la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. La sal deriva de allí, en la raíz del griego, la palabra sal, ario, sí, el mundo ario, de los arios. Habrá de tener alguna conexión allí con los del sínodo, sin nodo, a nodo, o sea, sin conexión, sin congregación, sin común unión. El cisma de los cismáticos, produciendo ese sismo al interior de la iglesia cristiana, católica, apostólica, romana en tanto la sede, pero contrario a la Roma, el aroma, que es el amor. Esa inspiración nos ha concedido el Espíritu Santo para hacer esa descodificación, esa desconstrucción, esa desmundanización que se viene haciendo en la iglesia, y sea el Señor Jesucristo, por inspiración del Espíritu Santo Paráclito, y para dar gloria a Dios Padre, que en su servidor, amigo y hermano, y todos seres amados, congregados y vinculados con estas misiones de Amayá, de Ram, y ahora en Oikognosis, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en campus, en la vereda de La Estrella, municipio de Jericó, provincia de Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si, para hacer la
la aportación en esa transformación que Cristo viene haciendo. Para gloria de Dios, con la obra de creación que viene haciendo en la historia de todo ser siendo, en cada uno, miles y millones de seres, a la vez. Y esa santificación que es gracia de Dios, que esa gracia santificante, inhabitando el corazón de todo ser siendo, vaya haciendo los procesos. Y eso no tiene medida humana, ni cálculo humano, ni programa humano. Nadie programa que el sol salga a una hora, en un lugar y en un tiempo, por más NASAs que hayan. North American Spatial Association, lo que sea, no. Ni NASAs que están de pronto más cerca, los NASA de la comunidad NASA, en el Cauca, en Colombia, cerca aquí el río Cauca, aguas abajo. Aguas abajo en el sentido de profundidad, pero en el sentido de gravimétrico sería aguas arriba. Profundidad en el corazón, porque ellos tienen más conexión. O sea que ahí se está haciendo una lectura situada en la cosmogonía ancestral, porque ellos triangulan, nuestros hermanos originarios, seres amados también por Dios, en sus creencias, con otros astros, con otros planetas, o sea, el cosmos. Tiene una lectura más allá, es más profundidad, y eso es el corazón. En Israel, que tenía una visión, consideraban ellos amplia, el ver la cima, lo más alto, la montaña, es por simetría ir a la profundidad del corazón. Es como si se hiciera el despliegue, ir por plexus, por pliegues, hacia adentro en un corpus o hacia afuera, que es como en la raíz en el portugués, desenvolvimiento, desenrollamiento, desenmarañamiento. Desenmarañar es desentrabar, desajustar, desacomodar, que es lo que hacía Jesús con la palabra, al soplar, al sanar. Soplo de vida es reconectar al Creador, es reconectar como Salvador y es reconectar al Santificador, dejar de una vez el camino, como cuando en la ascensión a sus discípulos les decía, es necesario que el Hijo de Dios vuelva al Padre, a la derecha de Dios Padre, que es de donde hay que caminar, para que pueda venir el Paráclito, el segundo Paráclito, que es el que nos tiene conversando, conversión de Cristo. San Pablo, nuestro hermano antes Saulo, decía, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y gloria a Dios que uno pudiera decir, su servidor, amigo y hermano, todos ser amado por Dios, todos seres amados, poder estar diciendo en algún momento es Cristo quien hace esa transformación en el corazón. Como dice Fray Nelson Medina, haciendo esa restauración del daño, esa potenciación de la energía divina, de esa gracia santificante, y haciendo esa articulación de carismas. Fray Alejandro Tobón, que es ya de la orden de los carmelitas descalzos, el primero es de los dominicos, y ahí viene Santa Catalina de Siena y nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, misionera también, con los hermanos originarios de La Beiba, entre otras regiones del país e incluso del mundo, para hablar, Fray Alejandro, de esa sensibilidad con la música, la sintonía musical espiritual con la divinidad, que es un lenguaje más cercano al amor, sin palabras, y sin ritmos, y sin marcas, y sin métricas, no, simétricas con el Creador, con el Transformador, con el Santificador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esas tres divinidades allí, tres personas de la divinidad, inhabitando en el corazón. Y esa conexión es sí, 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 o sea, santo, santo, santo.
es amén, amén y amén, que así sea. Porque en el pueblo de Israel, en el lenguaje, no existía cómo agrandar las palabras, por lo menos esa construcción, esa riqueza del vocabulario, semiótica, no. Entonces lo ponían 3 veces para connotar allí esa reverencia, esa pronunciación de cuidar la creación, amar la humanidad y adorar al Señor. En Israel sería Yahvé, Adonai, el innombrable. Pero ese Salmo 119, haz brillar tu rostro, Señor, sobre tus siervos, es también sobre la tierra y sobre las naciones. Una relación profunda, enrostrada, es rostro a rostro, cara a cara, face to face con el Creador, no la doble cara, la moneda. Por un lado la impronta del César y por el otro lado su rostro, el borde que los contiene a todos, que va como entre el sí y el no. No es de duda, de incertidumbre, de falsedad, no, de vinculación. Porque Jesús, cuando iba al cielo, oraba al Padre diciendo: os ruego que no los saques del mundo porque son del mundo, sino que los cuides del mundo. Referido a sus discípulos, al ser discípulo amado, Juan, y a todos, seres amados, discípulos, para vincular con la realidad. Es que no es idealidad porque está fuera de sí, porque en el sentido de que está loco y porque está lejano y porque eso es ideal, no, es que es real. Lo que pasa es que es lo que el mundo no quiere oír. Hace preguntas, pero ya llega con respuestas. Como decía Renato Kirchner de la Cátedra de Pensamiento Ambiental en algún momento, construyendo la base teórica en epistemología ambiental para el proyecto educativo institucional universitario, en Manizales, allí en la Universidad Nacional. Pero en ese momento estaba su servidor, amigo y hermano en entrevista con él en la Universidad de Manizales, ahí cerquita, en la zona de descanso, cuando decía ello, referido a la minería, hacer el peritaje o la valoración del daño para la posible restauración, daño ambiental, pues al medio ambiente, otros llamarían daño ecológico, daño al mundo físico o a las especies o a esas formas de relacionarse las especies, de hacer nodo, nodal, con nodal, o sea, no sin nodo, sino con nodo, que podría ser la palabra sugerida que inspira el Espíritu Santo para ello, pero hacía referencia a que cuando se llega el magistrado o el juez, el perito con el dictamen, con el informe, ya ellos tienen respuestas, porque obran más desde lo positivo, que es lo material, basado en la evidencia, o más desde lo subjetivo, no porque sea desde el corazón, sino es desde su propia experiencia, desde su propia impronta, lo cual es completamente anacrónico, antagónico y analfabeta ambientalmente, amorosamente, y así quedó certificado por su servidor, amigo y hermano en el dictamen al tribunal hace más de 10 años, para el 2016, en Tribunal Superior Administrativo de Antioquia, con un asunto de un relleno sanitario, un botadero de basuras denominado Parque Ambiental La Pradera. Porque para ese y para todos los casos, el que es magistrado o el que es juez o el que tiene que tomar la decisión, sea en el legislativo, sea en el ejecutivo, sea en el judicial, cualquiera de esas ramas del poder público, conforme se tiene en la Constitución Política de Colombia, en las leyes y decretos, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia y en las normas técnicas, jurídicas y sociales, que la costumbre se vuelve ley.
Entonces, claro, si es subjetivo, entonces la experiencia del juez, pero llaman a un perito, supuestamente se dice que experto en ambiental. No existen expertos en ambiental, seres amados, malas noticias. El ambiente es todo y solo Dios es todo. Todos somos singular, relativo, dándole una interpretación a la luz de la palabra de Dios, pero desde la reflexión, que es de las mismas teorías, los conceptos, las elaboraciones humanas, no hace sentido que un solo ser, sabiendo que el ambiente se construye como concepto desde múltiples disciplinas, desde todas, y la disciplina es una asignatura, es una cajita dentro de miles de millones. Cada ser es una versión, hace su lectura de la realidad, así tenga unos grados de conocimiento que llaman ahí básica, media, superior, la escuela, el colegio, la universidad, o que es niño, joven y adulto, eso no conversa así, porque podrá ser un niño con un conocimiento, con una sabiduría superior que es más que conocimiento humano, porque le hablan los angelitos al corazón y tienen la inspiración. En algún momento se traía a colación un ejercicio que comentaba un hermano originario en Vera, Neldo Chamorro, de la comunidad del Alto Baudó, Río San Juan, acá cerca de Antioquia y Chocó, que los niños, en sentido genérico, niños y niñas, jugaban mientras los abuelos, genérico, abuelos y abuelas, conversaban y siempre se reúnen. También estaban allí jóvenes, pero los que toman las decisiones son los abuelos, porque en esa jerarquía que da la ley natural, la evolución natural se da también en la edad, por los años, por la experiencia de vida, por el camino recorrido, el cómo. El qué lo tienen más los jóvenes, y eso ha sido más desde Occidente, las preguntas frente al por qué, las razones, las lógicas del pensamiento. En comunidad originaria es más desde la intuición, pero cuando ya están muy viciados de Occidente, hay una occidentalización, entonces ya se somete a juicio, a criterios, a juegos de argumentos, bueno, supuestos a veces, de argumentos, discursos, pero no el discurso del sermón de la montaña, pues que serían contradictorios hablar de discurso, hablar de sermón. Sermón es porque es la cátedra mística de Jesús y es desde el corazón. Eso no es para discutir. Discurso, sí, elucubración, no, él no era un elucubrador, no era un encantador de serpientes, ni era un entretenedor allí de público. Lo que menos buscaba Jesús era publicidad y followers, seguidores. Lejos de Jesús todo ello, al contrario. Cuando vayas a orar, ve en silencio a tu habitación y conéctate y habla al Padre que te ama directamente, que todo lo ve. No necesitas pronunciar la palabra, y si es oral mejor, porque ayuda a memorizar, conectar con el corazón directamente. Decía Fray Alejandro Tobón, sigue ahí hablando del inconsciente, porque ahí hay vinculaciones teóricas conceptuales, porque Fray Nelson es doctor de la Iglesia, por lo menos tiene su doctorado en teología fundamentada en Irlanda, en Europa. Entonces por ello llega ahí a conectar con todo esto ahora el Espíritu Santo. Pero Fray Alejandro, porque es lo más sublime, que exalta la condición humana, la música, calla y enamora. Él es cantor, él es cantante, es músico, como siervo de Dios, su carisma, y le sirve a la Iglesia en todo, en la vida sacramental, en la oración, que es donde más obran los carmelitas descalzos, en la contemplación, la meditación. Pero entonces ellos, en comunidad originaria allí, en ese escenario que narraba Neldo, como alumno de uno de los cursos de saneamiento ambiental en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, orientados por su servidor amigo y hermano,
que en particular siempre a él le daba la preferencia de dar la clase. ¿Cómo le va a enseñar a cuidar la naturaleza a un hermano originario? ¿Cómo le va a enseñar a hablar de circulación de agua, circulación de aire, circulación de la tierra a seres que por su conexión natural viven en armonía con la madre tierra, como se dice, por la intuición? Decía en algún momento, cuando su servidor amigo y hermano le hacía la pregunta, que por qué, siendo tan vinculado con la madre tierra, iba a estudiar en la universidad que le hablaran de cosas de ambiente y de conceptos y de construcciones lógicas o supuestamente lógicas o técnicas o científicas o académicas. Maestro, porque así le decía, otras veces profesor. A mí particularmente me han enviado entre todos mis hermanos allí, aptos para ello, el abuelo, con un criterio, y es aprender de Occidente para que no nos sigan engañando. En algún momento a su servidor amigo y hermano, aún lo conservo, le ha regalado un bastión de mando. Se lo entrega a su abuelo y le dice, lléveselo a su profesor, que él sabe leer de nuestra realidad, y amorosamente lo guardo como un tesoro por la conexión en sabiduría de estos hermanos, de sana convivencia con la madre tierra, sana convivencia en comunidad, sana convivencia con la humanidad poco a poco. Y esto, en algún momento hay conexión de la mano de Dios, la obra de Dios, porque la historia de Dios también la escribe con ellos. No son los salvajes que se hablaba antes, sin ánima, o que son herejías lo que hacen en sus prácticas. A veces será con conciencia, otras veces sin conciencia, otras veces más por obediencia, pero eso también se hace en las religiones. Y sin que sea una herejía, en algún momento eso habrá de conversar. Es por ello que ha traído el Espíritu Santo tanto a Fray Nelson, porque ha sido uno haciendo una declaración en esta espaciotemporalidad energética, en este instante, en el signo de los tiempos que es Cristo, es porque en el orden natural, para poderlo vincular desde la evangelización, se requiere descontaminar, desintoxicar, desconstruir muchas cosas que se traen del mundo occidentalizado. Habiendo caminado su servidor amigo y hermano por Europa, por Estados Unidos, por otros países acá de Abya Yala, ellos impregnados de culturas, de acervos culturales, prácticas, tradiciones, costumbres, conocimientos propios, información propia, la inspiración propia de la gente, lo que llaman ahí vulgar o no oficial o informal o no formal, también vincula hablando de educación ambiental. Entonces, todo ello hay que ser cuidadoso porque educación, conciencia, frente a la doctrina, tiene niveles. En la jerarquía, que es la circulación del amor, la misericordia y la justicia divina, la prioridad es la cátedra mística de la Iglesia, en los hermanos consagrados, pero está la vida y obra de los santos mártires y apóstoles, y están las verdades reveladas, manifestaciones que ha hecho, revelaciones que ha hecho Cristo, Jesús, su Madre Santísima María y otros santos que siguen haciendo milagros, como hoy, que acontece precisamente la conmemoración en San Antonio de Padua, allí, San Antonio de Táchira, en Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, por el río Táchira, cerca con Colombia, en lo que llaman allá en San Cristóbal, cercano, camino allá por la zona de los Andes, el Andes amazónico, Ecuador, Colombia, Venezuela, que era la Gran Colombia. Bueno, todo ello, retomando allí lo de Neldo Chamorro, que narraba de estos niños escuchando a los abuelos, que iban a hacer unos juegos para los niños, no escuchaban a los niños. Y pasaban horas y horas ahí con su toma de yagé, con sus prácticas, con su meditación, todo, para llegar
a una conclusión y no atinada porque no leían lo que un niño en su inocencia decía. Ellos saben el para qué. Abuelo, me permite, sin levantar la cabeza, porque es allí costumbre superior. Le permite hablar y le dice, si ustedes van a hacer un juego para los niños, ¿por qué no nos han preguntado a los niños? Todos se miran y asienten diciendo sí. Ese es el sí del que habla Pablo, la coherencia entre sentir, pensar y actuar, esa armonía en el ser siendo, naturaleza, cosmos, con el ser humano. Esa es la pregunta por el origen, ser y la realidad. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto, si Dios quiere.